Hola, este es un podcast para todas aquellas personas que han decidido o están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. Estamos en esta temporada de diálogos que inspiran. Y hoy tenemos a una invitada muy especial. Estamos con Gloria Ramírez, psicóloga impulsadora de una nueva conciencia. Gloria, un saludo muy especial. Gracias por estar con nosotros en esta temporada. Hola Diego, muy feliz de estar aquí compartiendo y principalmente en ese tema tan lindo, diálogos que inspiran y que esto pueda ser de aporte para muchas personas. Bueno, yo no puedo dejar pasar este momento para contarles qué me ha vinculado a mí en la vida con Gloria, un ser humano que conozco hace varios años y que ha sido una de mis maestras. Y voy a contar un poco de ese recorrido, porque Gloria ahora nos contará seguramente de escuela de vida, ¿no? Que es una escuela a través de la cual ha impactado la vida de muchos seres humanos, entre ellos el de Diego Salazar. Con Gloria tuve la oportunidad hace algunos años de hacer una primera formación que fue liderazgo desde el ser, y ahorita vamos a hablar un poco con ella de esto. Luego había un curso, Gloria, que era de liderazgo avanzado, que era como profundizar en ese ejercicio de liderazgo. Luego la oportunidad de hacer coaching con Enneagrama y PNL, también en el tema de formación. Y luego el de Practitioner en programación neurolingüística, que es avalado pues, por Escuela de Vida y por John Grinder, co-creador también de la PNL. También el curso de coaching espiritual, el de formación en un curso de milagros, en fin. De alguna manera he tenido muchas horas de sabiduría con Gloria. Y quisiera comenzar por eso. ¿Por qué Gloria Ramírez crea Escuela de Vida? ¿Por qué este propósito de vida se materializa a través de estos espacios, Gloria? Bueno, Diego, pues desde muy pequeña yo sentía un llamado a servir, a apoyar. Me encantaba todo lo que estaba relacionado con ayudar a otras personas. Y así fue como más o menos a los 16 años, pues participé de un proceso de crecimiento personal y en ese momento debía decidir qué carrera estudiar. Y cuando viví ese proceso yo dije, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Quiero dedicarme a acompañar a otras personas en ese camino de liberar el sufrimiento, liberar los apegos, liberar los miedos y encontrar otra manera de ver la vida. Y así fue como decidí estudiar psicología, pero por supuesto me di cuenta que el primer camino que necesitaba recorrer y transitar era el de mi propia sanación. Y empecé a encontrarme con esos miedos, esas inseguridades, esa voz interna que en muchos momentos decía, es muy difícil, no puedes, no eres capaz, no eres suficiente. Y fue ese camino de ir quitando esas capas, quitando esos miedos e ir conectando más profundamente con esa vocecita, con ese llamado del corazón que me decía, comparte esto que sientes que ha sido bueno para ti, esto que te ha apoyado a encontrarte con tu valor, con esa divinidad, con esa paz interior. Y pues en ese camino viajé a Oriente, estuve un tiempo en la India aprendiendo de meditación, de prácticas para la paz interior, de yoga, y así fui tomando herramientas de muchas partes. Y con todo eso que fui tomando, aprendiendo de Chopra, de Wendy, yendo a estudiar la programación neurolingüística, después de todo eso, sentí que en la vida nos preparan para muchas cosas y nos enseñan para una profesión o nos enseñan de matemáticas, de inglés, de español, de geografía, pero no nos enseñan a conocernos. No nos enseñan a cómo afrontar una ruptura sentimental, a cómo superar cuando un ser querido parte de este plano físico. No nos enseñan a sanar esa relación con papá, con mamá, a cómo amarnos más. Así que en ese instante sentí que lo que quería compartir era una escuela de vida
no una escuela de formación tradicional donde ya hay mucha información que se recibe, sino una escuela donde pudiéramos aprender esas herramientas que usualmente no nos comparten sobre las emociones, sobre nosotros, sobre escuchar ese llamado del corazón que cada uno tiene. Y allí fue cuando nació Escuela de Vida, y a partir de ese momento pues se crearon los espacios, las formaciones, los programas, y fue como que cada uno iba aportando un granito de arena en esa intención de ser una escuela que aportara en cómo vivir de una manera más consciente, más libre de apegos, más conectada con el amor y con el ser, que es realmente nuestra esencia y esa luz que nos guía en todo momento. Gloria, digamos, esa escuela de vida parte seguramente de tu propósito de vida, ¿cierto? Conectando. Si fuéramos un poco para entrar más como en ese mundo interior de Gloria, ese propósito, ¿cómo lo podrías expresar al mundo? Bueno, yo siento que hay un propósito interno y un propósito externo. Entonces, ese propósito interno tiene que ver con mi propio proceso, con mi propia sanación, con mi propio camino de conciencia, con tener esa capacidad de observar mi mente, los miedos, los pensamientos limitantes y poder liberarlos, soltarlos y conectarme otra vez con mi ser. Ese propósito interno, pues que me ha llevado también a superar o a pasar por un divorcio y bueno, vivir todo lo que eso implica, también cambiar de país, que implica también el desapego, soltar una cantidad de cosas. Entonces siento que esas experiencias de la vida van siendo la maestría que vivimos a nivel personal como propósito interno. Entonces el propósito interno es trascender, aprender y evolucionar con todo lo que sucede y vivir en la mayor conexión con el verdadero ser, soltando y liberando el exceso de equipaje emocional y volviendo a escuchar la voz del alma. Entonces siento que ahí hay un primer propósito y ese ha sido como el foco. Todo lo que sucede es parte de esa maestría de vida. Cada situación, cada dificultad, cada momento difícil, también el haber pasado en algún momento por una relación difícil, tormentosa, también ha sido parte de la maestría, el propósito interno. Entonces ese propósito interno tiene que ver conmigo, con esas pequeñas victorias que se van alcanzando en ese propio proceso. Y el propósito externo, que ya ha sido el propósito de que todo eso que yo siento que me ha servido en mi propio camino, que me ha enseñado de las propias experiencias, cómo lo pongo al servicio de otras personas y cómo siento que aquello que en su momento ha sido difícil trascender ha tenido un propósito sagrado, cuando a partir de eso lo transformo en sabiduría y puedo compartir con otras personas que están pasando una ruptura sentimental, que han perdido un ser querido, que han tenido que desprenderse en su vida de cosas importantes o significativas, o un trabajo, el desapego y los retos que vivimos. ¿Cómo puedo poner al servicio esos aprendizajes y ser luz para el mundo? Que finalmente siento que mi misión y mi propósito es venir primero a descubrir mi propia luz, transitando, viendo mis sombras, mis miedos y poniendo esa luz al servicio de los demás. Qué bonito. Yo quiero aprovechar, Gloria, y en este podcast agradecerte, porque el propósito interno de mi vida, de alguna manera fuiste guía para poderlo declarar. Yo soy un ser iluminado por Dios. Yo soy un ser iluminado por Dios, con liderazgo, pasión, firmeza y amor por mí. Sirvo e inspiro a otros a transformar su ser. Y este propósito pues fue fruto de uno de los ejercicios que vivimos junto a Gloria en ese liderazgo del ser. Por eso, gracias. Y así como tú hoy lo has compartido, yo lo estoy compartiendo, fruto de este trabajo interior, de ese viaje a nosotros mismos. ¿Qué podemos decirle, Gloria, a las personas inicialmente frente a ese propósito interno?
cómo descubrir ese propósito interno. Tú nos hablabas ahorita hace un momentico, tenemos nuestras luces, también tenemos nuestras sombras, ¿cierto? Y en esa sombrita, pues lo que estamos ya vamos a ponerle lucecita para que esa sombra vaya desapareciendo. Eso es una decisión personal. ¿Cómo encontrar ese propósito, ese sentido de vida? ¿Cómo acercarnos a él? Allí, Diego, y me encanta, primero que todo, esa afirmación, ese decreto tan hermoso que encontraste ahí en esa experiencia y que lo compartas y que haga parte y que lo encarnes en tu vida y en tu día a día. Eso me parece maravilloso. Y ese propósito interno tiene que ver con conocernos a nosotros mismos, con darnos el permiso de revisar y decir y reconocer profundamente cuáles son esas máscaras, esas barreras que yo en mi vida he construido como una forma de protegerme, porque fue lo que aprendí como un mecanismo de defensa para sobrevivir. Entonces, a veces aprendemos que en la vida para protegernos hay que poner una barrera de dureza, una barrera de prevención, de inseguridad, de duda, de apego, de dependencia, de celos. Todo esto hace parte de las defensas que creamos para protegernos, pero que en realidad lo que estamos haciendo es colocar una muralla con el amor que ya somos, con la luz que ya somos. Entonces, por eso se dice que necesitamos es ir removiendo los obstáculos que nos impiden experimentar lo que ya somos. Porque es ese ser que ya está ahí presente, es ese ser que es amor, que es luz, que es brillo, que es sabiduría, pero que en este camino de la vida y como parte de ese propósito interno, pues venimos a ser conscientes de cuáles son esas barreras que yo he colocado. Quizá en un momento viví una experiencia donde me sentí traicionado, entonces coloqué esa barrera de la prevención, de la desconfianza. O en un momento me sentí que un ser querido se fue, entonces coloqué la barrera de la soledad y de sentir que no soy suficientemente valioso o amado. Entonces, hace parte de ir tomando conciencia de esas barreras para irlas quitando e ir reconociendo esos miedos que en los momentos de la vida también se apoderan de la mente y empiezan a manejar ese diálogo interno con una cantidad de pensamientos y de ideas que usualmente están centradas o en el pasado o en el futuro. Entonces, cuando aprendemos también a silenciar esa voz del miedo y empezar a escuchar mucho más esa voz de nuestro corazón, esa voz de nuestro verdadero ser. Entonces, vamos alineándonos con ese propósito interno. Y cada uno de nosotros tiene en la vida, como cuando vamos a una escuela, cuando vamos al colegio, unas asignaturas que se nos dan más fáciles, que de pronto en esas estudiamos, pasamos los exámenes, de pronto ha habido materias en el colegio que hasta ni necesitabas estudiar mucho y lo pasabas, pero otras materias que de pronto decías es que esto no me entra, es que las matemáticas no son para mí o es que inglés por más que lo estudio como que no. Ciertas materias que se complican más y así es en la vida. Puede ser que el área del dinero fluya muy bien, pero el de las relaciones o el de la pareja sea como en el que cuesta. Otra persona puede sentir que el área de las relaciones le fluye tranquilamente, pero el área del dinero se le dificulta. Entonces, cada uno tenemos también unas asignaturas en las que venimos a vivir unas lecciones, unos exámenes para aprender. Entonces, así como en el colegio, ¿quieres pasar el examen de inglés? Pues mira, aquí tienes la prueba, tienes el examen, tú lo estudias, te preparas. Si lo pierdes, ¿qué pasa? Pues lo repites. Entonces, en la vida vamos viviendo asignaturas, vamos viviendo experiencias. Entonces, a veces de pronto no pasamos la lección. ¿Qué significa no pasar la lección? Que me quedo sintiéndome como víctima, creyendo que es el otro el que tiene la culpa. Me quedo juzgando, me quedo sintiendo resentimiento y pensando que es el mundo afuera el que me hace algo. Entonces, en ese momento, como no tomé el aprendizaje, lo que la vida me vino a enseñar,
pues después la vida me dice, tranquila, no importa, sino que hay algo pendiente, te damos la oportunidad de que lo puedas volver a hacer. Y entonces ahí parte de ese propósito interno es tomar la responsabilidad para aprender de todo lo que sucede en nuestra vida. No como la culpa fuera, sino tomando esa responsabilidad de reconocer que la vida pasa por mí, para mí y a través mío. Es decir, todo está sirviendo a mi propósito interno. Lo maravilloso y lo que no es tan fácil está sirviendo en ese aprendizaje para las asignaturas que yo principalmente vine a aprender. Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad de trabajar en este propósito interno. Y ahí te referías como a dos elementos que quisiera retomar en los que nos planteabas, Gloria. Por un lado, como esas, digamos, esos roles de vida en los cuales debo tomar roles o dimensiones de nuestra vida. Tú nos hablabas de pareja, tu parte financiera, quizás un tema familiar, que ahora vamos a hablar un poco de esa dimensión familiar y que hay temas también que debemos ser conscientes para sanar. En cada una de esas dimensiones, digamos, la vida se compone de cada una de ellas. Hay situaciones, circunstancias de la vida que a veces te pone mayor foco en uno y descuidamos la otra. A veces lo hacemos de forma consciente o a veces lo hacemos de forma inconsciente. Pero tenemos, por supuesto, la posibilidad nosotros de asumir de una manera diferente el proceso en alguna o en todas nuestras dimensiones. Y ahí, lo decíamos en esta temporada con Merce Villegas, traíamos también una frase de Eckhart Tolle, que la conciencia es el factor de cambio más poderoso. Entonces, si yo no tomo conciencia, Gloria, y ahí te voy a como la pregunta, si no tomo conciencia de eso que debo cambiar, pues imposible va a ser cambiarlo. Y tú nos referías precisamente en tu respuesta ahorita la conciencia. ¿Cómo despertar entonces la conciencia para asumir cambios en cualquiera de esas dimensiones de la vida? Bueno, Diego, pues qué linda esa pregunta, el despertar de la conciencia. Y hemos escuchado mucho eso y precisamente el eslogan de Escuela de Vida es hacia una nueva conciencia. Uh-huh. Y ese despertar de la conciencia significa, primero que todo, darnos cuenta que somos mucho más que este cuerpo físico, que nuestra mente, que hay en nosotros esa capacidad de tener ese observador que observa los pensamientos, que observa las emociones, porque el pensamiento y la emoción es algo que se ha programado por unas experiencias vividas en la infancia, por una información que traemos de nuestro sistema familiar y por lo que hemos ido aprendiendo que reacciona estímulo-respuesta. Entonces, por ejemplo, automáticamente te preocupas. Entonces viene la angustia y eso, por ejemplo, me pasaba a mí hace pues un tiempo que me daba cuenta que me angustiaba con facilidad, me preocupaba con facilidad. Entonces, claro, ese era el patrón aprendido que se disparaba automáticamente, como cuando una persona también de pronto le aparecen los celos, es algo que se le despierta. Automáticamente reacciona, su mente ya empieza a generar una película. Entonces vivimos en esos patrones programados, aprendidos. El despertar de la conciencia, salir del piloto automático. Es cuando tomamos esa conciencia de que hay algo más. Entonces, de que yo puedo ser el que observa. Y cuando yo soy el que observa, puedo elegir qué pensamientos cultivo. ¿A qué le doy foco? ¿A qué le doy intención? Entonces ya desde esa conciencia puedo ver la mente cuando se va al pasado a pensar en esa relación de hace mucho tiempo, de lo que me hizo. Y entonces, claro, cuando pienso en eso, de pronto en esa situación difícil, mi cuerpo empieza a generar todo ese estado emocional de rabia, de enojo. Entonces vuelvo al pasado. Por eso se dice, solo veo el pasado, porque estoy en la programación, simplemente en el mismo bucle. Entonces,
en la conciencia es como si yo prendiera un bombillito y desde ese bombillito empezara a observarme. Entonces puedo incluso mirar mi mente y decir, qué interesante este pensamiento. Bueno, te dejo pasar, no te alimento. Porque los pensamientos llegan, las emociones llegan, las puedo observar mis emociones, sentirlas, pero no alimentarlas, porque puedo observar que de pronto tengo rabia y bueno, siento la rabia, siento esa energía, pero no la alimento, porque ya sé que yo soy más que mis emociones, yo soy más que mis pensamientos. Entonces es cuando empezamos a vivir más desde la conciencia y menos desde el piloto automático. Entonces, en ese despertar de la conciencia estamos mucho más en el ahora, en el aquí, porque allí es donde la conciencia vive. La conciencia es un estado presente, permanente, y donde tenemos infinitud de posibilidades, porque para el piloto automático solo es posible lo que la mente conoce, lo que ha vivido. Por eso, cuando queremos transformar nuestra realidad, nuestras experiencias, como decía Einstein, no puedes resolver un mismo problema con la misma mente con la que lo creaste. Entonces, ¿qué significa eso? Necesitas expandir tu conciencia, ver otras posibilidades, comenzar a observar desde la luz de tu ser, y que la luz del ser es el que vive en el presente, es el que sabe que es mucho más que este cuerpo, que esta mente, es el que está conectado con esa inteligencia infinita de la vida, que comprende también que venimos aquí en unos ciclos de aprendizajes, que venimos aquí también a ser maestros y alumnos con todo lo que vamos encontrando. Entonces ahí es donde nuestra mente, en esa conciencia, comienza a darse cuenta que hay otras posibilidades, que si antes yo sufría, puedo ver las cosas con más confianza, o que si antes yo estaba pegado a un resentimiento, pues me doy cuenta que ese fue el maestro que vino a enseñarme lo que necesitaba aprender. Entonces la conciencia nos lleva a expandir y a salir de esa programación que traemos. Gloria, hay uno de los aprendizajes también contigo en estos procesos en que he tenido la fortuna de compartir. Nos hablabas de que lo opuesto al miedo es el amor, ¿cierto? Ahora, hablemos del miedo. ¿Cómo combatir ese miedo cuando me da temor o miedo, aunque suene cacofónico, repetitivo, cuando me da miedo, por ejemplo, entrar en ese estado de conciencia? Es decir, cuando quiero entrar en mí. El seres humanos como que tememos, entre otras porque a nosotros usualmente, pues, en la formación, pues nos han dado curso, no sé, en la escuela nos daban curso de español, eso lo hablábamos en algunos episodios anteriores, nos enseñaron a hablar, a expresarnos, pero usualmente, por lo menos en culturas como las nuestras, no nos enseñaron a comunicarnos con nosotros mismos. Entonces, cuesta o puede dar miedo entrar a mí, o puede dar miedo ir a resolver un asunto que está por fuera, familiar, de pareja, de amigos o incluso un tema financiero. ¿Cómo vencer ese miedo para que no sea un obstáculo para entrar en estados de conciencia, hacernos cargos de nosotros mismos? Bueno, pues ahí es cierto, Diego, que aparecen muchos miedos y muchas resistencias. Y uno de esos grandes miedos es a perder el control, porque se quiere tener el control. Entonces, cuando yo estoy en lo conocido, yo siento que controlo. O sea, cuando estoy así, eso no sea bueno para mí, pero al menos, como dice la frase, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Así es. Estoy en mi zona de comodidad. Entonces, si yo aprendí a quejarme constantemente y eso ya es familiar, es conocido, pues salir de allí va a requerir de mí un esfuerzo, va a requerir un enfoque, una disciplina.
Y a veces no se quiere entrar en la dedicación que eso requiere. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro busca lo que le sea más fácil, más familiar para usar menos energía. Entonces, si por ejemplo aprendí a estar en conflicto o encontrar fácilmente razones para pelear o discutir o preocuparme, pues como el cerebro ya lo conoce, en lo familiar, esas conexiones neuronales se activan sin que el cerebro tenga que hacer ningún esfuerzo, porque ya es conocido. Entonces, por ejemplo, cuando la persona se despierta por la mañana y le empieza la ansiedad porque empieza a pensar una cantidad de cosas negativas y todo, ya eso es lo fácil de hacer porque el cerebro lo aprendió. Entonces, salir de allí implica tomar la decisión de hacer un entrenamiento de nuestra mente, de nuestras emociones. Entonces, ese entrenamiento requiere que salga de mi zona de confort, de mi zona conocida y entre a una zona desconocida y nos da mucho miedo, hay una tendencia a tener mucho miedo a la incertidumbre, como a lo que no puedo exactamente controlar. Entonces, cuando de pronto a alguien se le dice, suelta y confía, ¿qué? ¿Cómo voy a confiar si tengo que tener todo bajo control y en quién confío? No, hay una inteligencia mayor que te sostiene. Tú vas actuando desde la inspiración. No, pero es que yo aprendí fue a estresarme y a llenarme de cosas y hacer para tratar de controlarlo todo. Cuando a veces se te dice menos es más, si de pronto te relajas, sueltas, porque el estrés puede llevarte a la enfermedad y eso finalmente va a tener unas consecuencias mayores. Y vas haciendo desde la inspiración, no desde la desesperación. Claro, al principio para alguien puede ser, pero ¿cómo así? No, pero es que siente como si estuviera perdiendo control, pero en realidad es dar ese paso, hacer un entrenamiento, porque esto hace parte de una práctica diaria de todos los días y pues tú lo sabes que ya llevas muchos años en este camino y sabes que esto es de todos los días, de seguir cultivándolo con prácticas diarias, con un entrenamiento diario. Entonces, a veces eso cuesta y también hay mucho miedo a mostrarse vulnerable, a poder mostrar y reconocer que estos son mis miedos, que esto es lo que me duele, que esto es lo que no se me es fácil, porque ha habido esa formación que dice, tienes que ser fuerte, tienes que poder con todo, o tú tienes que ser capaz, no puedes mostrarte débil porque si no, los demás no te van a valorar. Entonces eso va creando también unas capas de autosuficiencia o en momentos, pues unas capas donde no muestro realmente mi vulnerabilidad, mis emociones, mi sentir. Y hace parte de este camino también mostrar esa humanidad, esas emociones y esos dolores que todos llevamos y que hace parte de este camino ir y mirar esas heridas emocionales y poder llevarles amor y poder sanarlas. Y sanarlas y hacernos cargo, por supuesto, de ese proceso. De hecho, vamos a tener también aquí en nuestra temporada Francely Valencia Morales, otra de estas diálogos que inspiran, una psicóloga también colombiana, escritora también del libro Hazte cargo de tus heridas. Y vamos a profundizar en ese proceso de las heridas y de cómo esas heridas están relacionadas con nuestras emociones, con nuestro cuerpo y demás. Gloria, hay un asunto que me refería ahorita, que tiene que ver, y a propósito de heridas y temas del pasado, y de los roles que hablábamos ahora, o de las dimensiones de nuestra vida, hablemos de la dimensión familia, para entrar en nuestro bloque de cierre en nuestra conversación y en nuestro diálogo. ¿Qué pasa con nuestro pasado familiar? Para nosotros, ¿qué nos pasa a nosotros como seres humanos? Que de forma inconsciente podemos estar cargando con cosas que no nos pertenecen. Como dice un libro por ahí, ese dolor no es mío, ¿no? Ese dolor no es mío, hay que soltar. ¿Cuál es ese pasado familiar que puede convertirse en carga nuestra? Háblanos un poco de esto, por favor.
Bueno, Diego, pues hace poco mencionabas que todo lo que existe es el amor. Y realmente el amor es esa fuerza más poderosa que vive en nosotros, que nos conecta con todos los demás y con ese sistema familiar. Lo que ocurre es que por los miedos, por las heridas emocionales, hay un amor que se le llama el amor ciego. Entonces, ¿cuál es el amor ciego? El amor ciego es el que ama desde los patrones limitantes aprendidos. Entonces, eso es lo que se le llama también las lealtades inconscientes, donde yo puedo ser leal a mamá, a papá, a un ancestro, inconscientemente diciendo, porque te amo, yo vivo lo mismo que tú. O porque te amo, yo vivo lo opuesto a lo que tú viviste en una intención inconsciente de reparar eso que a ti te sucedió. Entonces, por ejemplo, si mamá fue muy infeliz en su relación de pareja, vivió mucho desamor, entonces una parte inconsciente dice, yo te ayudo a cargar parte de ese dolor y yo también sufro en las relaciones de pareja y vivo ese desamor. O para no vivir eso, pues nunca tengo pareja, evito a toda costa porque siento que si no, pues voy a terminar como repitiendo el mismo patrón de mamá, pero entonces me voy al opuesto, donde también genero un sufrimiento, donde también estoy desde algo que no fue fácil en ese sistema familiar. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta el poder de la conciencia y lo que decíamos ahora, prender ese bombillito, porque cuando entonces yo traigo luz a mi alma familiar, ¿qué es lo que hago? Yo soy el sanador de mi alma familiar. Nadie tiene que cambiar afuera de mí. No es que entonces yo me voy a ir a cambiar a mi mamá, a mi papá, porque el pasado yo no lo puedo cambiar. Puedo cambiar la forma como lo miro. Entonces, cuando tú cambias la forma como miras a un ancestro, a papá, a mamá, o como le das ese lugar quizá a un abuelo que fue excluido y fue juzgado porque quizá abandonó a la abuela, y yo lo puedo mirar con respeto, con amor. En esa mirada, yo allí estoy restableciendo ese flujo del amor en el sistema familiar desde mi mirada. Entonces, imagínate como si eso fueran unos hilos energéticos que nos conectan. Y nuestra alma familiar, una constelación, está conectada con esos hilos energéticos. Pero esos hilos a veces están cargados con juicio, con culpa, con exclusión. Entonces, cuando yo puedo mirar y decirle a alguien que ha sido rechazado, tú perteneces, más allá de lo que haya ocurrido, tú tienes un lugar en esta familia y en mi corazón. Entonces, en ese momento, cuando tú cambias, inmediatamente estás generando un efecto en toda la constelación, en todo el sistema familiar. Entonces, por eso se dice, cuando tú sanas, no sanas solo, lo estás haciendo por toda tu alma familiar. Entonces, traemos esa luz de la conciencia y yo empiezo a mirar y a ser consciente en mi vida. ¿Cuál ha sido esa información que ha traído mamá? ¿Qué creencias limitantes ha tenido? ¿Qué creencias limitantes ha tenido papá? ¿Y cuáles de esas yo tengo también? ¿O cuáles tenían mis abuelos? ¿Y cuáles de esas yo tengo también? Y si yo las tengo, es una manera inconsciente de ser leal a esa información, de decir, yo pertenezco a esta familia, entonces yo pienso igual a ustedes. Cuando empezamos a autoindagarnos y a decir, bueno, ¿y si yo pienso diferente? ¿Y si yo creo que sí es posible amarse, valorarse, vivir relaciones sanas? ¿Y si yo pienso que sí es posible fluir más tranquilamente en la relación con el dinero? Entonces empiezo a trascender la información del sistema familiar. Y evolucionar y avanzar en este camino de conciencia es poder reconocer cuál es esa información familiar para hacerlo desde otro lugar, con más recursos. Ellos no supieron hacerlo diferente. Ahora es como nosotros, a través
de esa transformación, esa forma de ver diferente, esa ampliación de la conciencia, pues también estamos llevándole luz a ellos porque ellos viven en una parte de nuestro corazón. O sea, mamá, papá, mis abuelos, los ancestros viven en una parte de mi corazón. Entonces, es allí, pues, donde vamos permitiéndonos ordenar, lo que se le llama como los órdenes del amor, también ordenar ese flujo de amor, dando ese lugar a cada uno, restableciendo el amor en aquellos vínculos donde ha habido odio, resentimiento, culpa. Y eso no significa que tengamos que ser cercanos a determinada persona, porque eso es una forma interna de generar ese movimiento, que si desde el amor siento que hay que poner límites, pues esos límites sanos también se colocarán. Pero si es donde vamos entonces llevando más esa luz de la conciencia a nuestra propia vida, y con eso pues estamos allí iluminando nuestra alma familiar. Que incluso uno, poniendo como caso, estoy pensando, Gloria, que probablemente alguien que nos está escuchando en este podcast o viendo este video podcast dirá, bueno, en mi caso, yo que resulté siendo la mamá de mi papá, la mamá de mi mamá, la mamá de mis hermanitos. Y tú ahora nos hacía referencia a respetar ese orden natural. Probablemente detrás de esa intención de ese ser humano, pues claro, hay un pasado familiar y en este sentido tú no lo estabas diciendo, y probablemente un acto de amor de ese ser humano intentando asumir responsabilidades, pero que no le competen. ¿Qué le podemos decir a esa personita? Sí, súper lindo, Diego, eso. Y a esa persona le podemos decir que en un momento lo hizo como un acto de amor y como una tendencia del sistema a buscar el equilibrio. Entonces, para eso, busca a alguien que cumpla ese rol. Por ejemplo, cuando la madre está en depresión, no puede estar emocionalmente para sus hijos. Entonces, uno de los hijos ocupa ese lugar. Entonces, se pasa lo que mencionabas. Entonces, ¿qué sucede? La luz de la conciencia es que esa persona se dé cuenta que asumió un lugar en ese sistema, que en un momento aportó, pero que ya no le sirve, porque es una persona que puede ser que en el presente se exija demasiado, quiera salvar a los demás, o sea, ve personas con dificultades y se va a ayudarlos, se carga con los problemas de otros, vive y se siente una gran presión sobre sus hombros. Entonces ahí es donde esa persona puede, con mucho amor por sí mismo, con mucho amor por su sistema familiar, decir, ahora tomo mi lugar. Tú eres la mamá, yo soy la hija. Ustedes son mis hermanos, no son mis hijos. Y desde aquí me doy el permiso de vivir mi propia vida. No tengo que ser la salvadora de los demás para poder que me valoren, que me quieran, que me reconozcan. Puedo ser valiosa solo por existir y ocupando el lugar que realmente me pertenece. Entonces es una manera de traer orden y que la persona pueda sentir que se alinea mucho más desde su ser donde realmente le pertenece estar, y el amor desde ahí puede fluir más fácilmente, porque a veces pasa que sus hermanos pueden decirle, pero usted acaso se creyó nuestra mamá, es que usted no es mi mamá, y la otra persona dice, yo todo lo que les he dado es desagradecido, si miren cómo me pagan. Y claro, pero porque hay un desorden, entonces o ella critica a la mamá como que no, pero es que mi mamá sí no hace nada y es que el colmo y tal cosa, pero es porque está tratando de resolverle y decirle a la mamá cómo tiene que vivir la vida, cuando dice te honro, te respeto, tú eres la madre y tú tienes la responsabilidad de tu bienestar y de tu felicidad. Lo suelto, te amo, te apoyo y me libero de esa responsabilidad. Entonces, ahí, bueno, la persona y el amor puede fluir más fácilmente. Hemos tenido un recorrido con Gloria Ramírez en este episodio del podcast. Si tal vez se me ocurriera resumirlo de alguna manera, yo diría, desde el liderazgo del ser
a la conciencia y sanación familiar. Gloria, cerremos con un llamado a la acción. Con esto que hemos conversado, si alguien ya está aquí terminando de escucharnos, de vernos en este video podcast, bueno, y esto, ¿cómo llevarlo a mi vida? ¿Qué podríamos decirle? Bueno, pues una acción puntual, cómo llevarlo a tu vida, enciende la luz de la conciencia en este día. Es decir, para el piloto automático, para la mente que está ahí a veces con tanta cosa, respira, ilumina tu presente desde esa conciencia, siente todo lo que puedes percibir en este momento y conéctate con esa divinidad que habita en ti, que está en tu corazón, que no está fuera de ti. Siéntela ahí en tu ser, en tu interior. Dedícate todos los días 15 minuticos en la mañana a empezar tu día en esa sintonía. Empezar tu día prendiendo una velita si quieres o con el símbolo que tú quieras, conectándote con esa intención de vivir más desde la luz de la conciencia, menos desde las programaciones inconscientes o el piloto automático y permitiéndote agradecer. Y ese pequeño acto todos los días se puede sentir la diferencia que genera en nuestro día. Hábitos de vida para nuestro propio bienestar, para nuestro propio desarrollo, para nuestra propia evolución. Si la gratitud es la memoria del corazón, de corazón, hoy yo quiero decirle gracias a Gloria por estar aquí y por toda la sabiduría que me ha regalado a lo largo de mi vida y contribuir también a esculpir mi propia obra humana. Si la gratitud es la memoria del corazón, de corazón, gracias a ustedes por escucharnos, por vernos en este video podcast y por compartir con aquella persona que sientas el llamado que debe escuchar este contenido. Gracias por estar con nosotros. Chao. Este es el podcast de Diego Salazar.